precios mínimos. ¿Qué hace un precio mínimo? Pues un precio mínimo puede subir, pero no bajar. Veamos qué pasa con el mercado. Si escuchan ahí un perrito que está ladrando, es Aria. ¿Ya les presenté a Aria? Ya se las presenté, ya, bueno, ya la conocen, es tremenda. Ok, ¿qué voy a tener? Vean que el mismo escenario, un mercado en condiciones de libertad, pues va a operar de acuerdo a la función de oferta y de demanda. Aquí tengo mi mercado, este es X1S, la demanda X1D, y de una vez me voy, equilibrio, P sub 1,1 y X 1,1. Entonces, se establece un precio máximo. ¿Qué tiene sentido? Pues un precio que esté por arriba del de equilibrio. ¿Por qué? Porque puede subir, pero no puede bajar. Vean que si yo pusiera, ojo, no lo pongan ahora, lo voy a borrar. Si yo pusiera mi precio aquí, ¿puede bajar? Puede subir, pero no bajar. Entonces, vean que aquí se genera un exceso de demanda, pero resulta que, como sí puede subir, el mercado lo resuelve y lleva el precio a P sub 1. Entonces, esta no es una buena posibilidad. Así que me voy a quedar con aquel precio que está por arriba del de equilibrio. Y marquemos qué sucede. A este precio máximo, pues vean, la cantidad ofrecida X1S está acá y X1,1 para distinguirlo, la demandada está acá. Es decir, tengo un exceso de unidades en el mercado. ¿Qué sucede? Pues que este exceso alguien lo tiene que comprar. Pero por tanto, dado que el precio es muy alto, los consumidores, ¿qué va a suceder? Pues no pueden comprar tanto y solo van a comprar, esto es banco negro, solo pueden comprar X1,2. Y vean qué sucede con los triángulos. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo alcanzaron a leer? Vean que es entrenado o no entrenado, ya se están entrenando. ¿Qué sucede? Pues que ahora el consumidor le va a pasar el triángulo A, el cuadrado B. Ustedes ya saben que ya está A, B, C, D y E. Ahora el consumidor le va a pasar el cuadrado B al productor. ¿Por qué? Pues simplemente porque el gobierno dijo, quiero que haya precios mínimos. Y nuevamente volvemos a tener dos áreas de pérdida. Vean que el área C y esta área, que obvio para que aquí nos quede la E, vuelvo a tener pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, el análisis es prácticamente el mismo, solo que ahora quien más pierde es el consumidor, porque el consumidor solo se va a quedar con el triángulo A, B, C, D y F. Entonces, hagamos el análisis, pero solo cambiemos lo que no se va a modificar. A ver, excedente neto del consumidor, ¿cambia? ¿Pregunta? Sin precio máximo. Que el caso que tengo en el panel izquierdo, es decir, esto y esto, ¿cambian? Los escucho, los escucho, no, sí, tómense la palabra, como si estuviéramos en el salón, los escucho. Profe, una cosa, ¿no sería precio mínimo en lugar de máximo? Es cierto, ¿ya ven? Esto, ¿por qué creen que lo puse? Porque quiero ver si me están siguiendo, Ok, no, miren, me equivoqué.
¿Qué sucede cuando uno se equivoca? Pues simplemente uno lo corrige y vámonos. Así que si me equivoqué y le puse precio máximo y tiene que ser precio mínimo, pues lo borro, ¿no? Y aquí corrijo, le agradezco a Diego que me haya hecho la observación y lo cambio a precio mínimo. Padrísimo, muchas gracias porque ya queda ahí nuestra nota correcta, precisa. Entonces, vean qué pasa. Excedente neto del consumidor antes de el precio mínimo. A, B más C. Excedente neto del productor, D más E más F. Igualito que lo que está amarillo. Ahora, una vez que establezco el precio mínimo, ¿qué acontece? Vamos a ver. Excedente neto del consumidor cuando el gobierno establece el precio mínimo. Pues el consumidor simplemente se va a quedar con A. ¿Qué pasa ahora? El excedente neto del productor cuando interviene el gobierno. Pues vean que el productor ahora se va a quedar con B, D y F. B más D más F. Y lo que estoy observando es que la pie pues va a quedar, de todas formas vamos a perder C más E. Entonces vean que el gobierno puede redireccionar los excedentes simplemente porque él decide y además porque puede. En la Constitución mexicana están manifiestos que el gobierno puede afectar precios, aunque esto sea económicamente incorrecto. Pero bueno, las leyes en México más bien parecen cartas de deseos y no derechos de consumidores y productores. Es punto de equilibrio, ¿verdad? ¿El qué? La P y E es punto de equilibrio. No. Está acá definida y mire. En el panel del centro. Ajá, sí. Bien. Ajá. Es todo esto. Ah, el peso muerto. Así es. Por eso es pérdida irrecuperable de eficiencia. Ok, gracias. Los equilibrios, pues a veces le podemos poner E porque se asocia con la palabra E, pero más vale, por ejemplo, decir, pues tengo un equilibrio en peso 1, X 1,1, ¿no? Vean que ni siquiera a los equilibrios nunca les pongo una letra en lo particular. Porque esos puntos van a cambiar. Ok. Bueno, ahora, pues hagamos política. ¿Dónde sucede esto de los precios mínimos? Hay dos ejemplos muy importantes. Uno se llaman, y como ya son los casos, va en verde. Y pues voy a ocupar esto que tengo aquí. Son los precios de garantía. Los precios de garantía es una política que los gobiernos utilizan para productos generalmente agropecuarios. Un gobierno asume que en el campo las personas son pobres y son pobres porque reciben precios muy bajos de sus productos. Bueno, eso no es cierto, ¿eh? O sea, hay empresas que producen en el norte, en el Valle de Sinaloa, que producen niveles de rendimiento de maíz tan alto o a veces más alto que lo que se produce en Estados Unidos. ¿Por qué solo en esa zona se puede alcanzar esos rendimientos? ¿Por qué no en Guanajuato, en Oaxaca? Sí, México, pues está hecho de maíz, ¿no? El azteca y la cosmogonía está ligadísima al maíz. Bueno, pues porque simplemente no están las condiciones. Cuando ustedes llegan al Valle de Sinaloa, ven todo planito. Pues ahí sí se pueden meter tractores sin problema.
Llegan a Estados Unidos y ven planito. Se puede sembrar maíz, trigo, sin problema. Váyanse a la selva. Veracruz, Chiapas, Quintana Roo. Pues no van a tener buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque no está planito. Vaya. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen, a ver, no, como los precios, pensemos ahora en un producto icónico, el maíz. Como los precios del mercado son muy bajos, porque quien los determina son los mercados internacionales, porque es un grano que se vende en todo el mundo, y quienes determinan los precios, pues son todos los que participan, todos los productores y todos los consumidores. Vean que ese es un mercado de conjunto de consumidores y productores mundial. Y entonces el gobierno mexicano puede decir, ese precio es muy bajo, así que yo les voy a garantizar un precio mínimo, un precio de garantía que va a estar por arriba del de mercado. Sí, pero vean qué sucede. Yo tengo toda esta diferencia. Pues obvio, el precio es tan alto que los empresarios están dispuestos a producir más, hay más incentivos. Pero ¿qué voy a hacer con todo ese exceso? Pues alguien lo tiene que comprar para que los precios se mantengan. Porque si no, los precios bajarían, ¿no? Hay un exceso, pues los precios tienden a bajar para vaciarse ese stock. Pero no va a suceder. El gobierno los va a comprar y entonces el gobierno va a meter esa mercancía, la va a meter en bodegas. Y entonces se les va a meter la plaga, se va a hacer viejo, se va a hacer rancio. Y por eso cuando el presidente habla de que les vendían frijol con gorgojo, era precisamente cuando López Portillo, Echeverría hacían esto. ¿Qué pasaba? Pues metían el frijol a las bodegas, se llenaba de animales, se echaba a perder y pues lo tenían que sacar para meter nuevo. ¿Qué sucedía? Pues eso acontece cuando el gobierno interviene. Si el gobierno no interviene, a las personas les conviene vender productos de calidad para que les sigan comprando. Y entonces tenemos mejor nivel de vida. Cuando el gobierno interviene en los precios, es la peor forma de ayudar a una sociedad. Cuando también lo observamos en la época populista, que se les llama populistas, de López Portillo, de Echeverría antes, y que ahora pues sí tenemos un gobierno populista. Y es más, pues todos los gobiernos yo los podría definir como populistas. O sea, ¿quién no quiere ser popular, no? Pues todo gobierno quiere serlo. Un economista no puede ser popular, porque si tú le dices, deja que los mercados regulen los precios, tú te va a decir, no, es que eres un insensible porque la gente está pobre. No, pero la gente está pobre por otro problema. Así que no intentes resolver lo que no puedes y lo que no vas a hacer porque vas a generar otro boquete. ¿Qué pasaba con aquellos que se llaman las rentas congeladas? El caso 1, el caso 2. Rentas congeladas. Bueno, las rentas congeladas, déjenme decirles que será, mejor déjenme borrarlo, y lo voy a borrar, porque es un mejor caso es un mejor caso para precios controlados. Mejor déjenme hablar de salarios mínimos. Ahora sí, 1, precios de garantía, 2, salarios mínimos. Vamos a ver, pero me lo voy a llevar a otra hojita pues para que tenemos 10 minutos y hablar de impuestos me va a quedar pendiente, pero prefiero mejor discutir políticas económicas. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a tener un mercado donde ahora las cantidades son cantidades de trabajadores. Así que aquí tengo trabajadores. Y los trabajadores, pues, van a recibir salarios. Entonces, poniéndole letras, este es N, le voy a llamar N,
empleo, y de acá W. Voy a tener aquí cantidades de empleo. ¿Quién demanda empleo? Pues demandan los empresarios. Esto es muy importante. Ya lo veremos en los mercados de trabajo. Quienes demandan empleo son los empresarios. A salarios más bajos estarán dispuestos a contratar más trabajadores. Así que, primera definición muy importante de economía. Nunca se les ocurra pedir trabajo. El que pide trabajo a precios más bajos va a trabajar más. ¿Y ustedes van a trabajar más entre menos les paguen? No creo que sea conveniente. Ni me gustaría que lo permitieran. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Los individuos. Ofrecemos soluciones a nuestros clientes. Ofrecemos esfuerzo laboral para producir mercancías. Así que aquí yo tengo N, la oferta de trabajo, y de este lado la demanda de trabajo. Y los empresarios van a contratar, los trabajadores quieren contratarse y lo van a hacer. ¿A qué? Al salario W nivel 1, y la cantidad de trabajadores será N sub 1. Ahora, el gobierno dice, no, espérate, este salario es muy bajo, pobrecitos de mis trabajadores. Los trabajadores deben de ganar W mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues el salario es muy alto. Así que los trabajadores quieren estar acá. Hay muchos trabajadores que están dispuestos a colocarse. Sí, pero las empresas solo pueden colocar hasta aquí. Y quien contrata es la empresa. Por lo tanto, esto se resuelve en N2. ¿Qué se genera? Pues vean que el salario mínimo genera desempleo. Entonces, el gobierno, queriendo ayudar a la gente, la fastidia porque les quita oportunidades de trabajo. Y pues vean los triángulos. El excedente neto de los empresarios se reduce. Obvio, el gobierno les subió el salario. Y el excedente neto del consumidor va a crecer. ¿Qué pasa? Pues que vuelvo a tener triángulos de pérdida irrecuperable de eficiencia. El gobierno, al imposibilitar el salario, pues al imposibilitar que el mercado lo vacíe, pues vean que permite contratar menos. Y entonces genera desempleo. Véanlo, la cantidad que yo estaba contratando en el equilibrio y la que ahora tengo que contratar. Y en el deseo de los individuos, el desempleo es más alto, porque vean, estoy desde aquí hasta acá, porque recuerden que el desempleo se mide por aquellos individuos que buscan un trabajo y que quieren trabajar, que desean y que pueden trabajar, desean y pueden. Los que pueden y no quieren trabajar no están desempleados. Pero aquí está todo el fenómeno. Ahora, ¿qué sucede en el caso mexicano? Porque me van a decir, oigan, profe, ¿pero qué pasa en el caso mexicano? Bueno, el caso mexicano simplemente es tan simple como lo que ahora voy a poner en naranja. En México, el salario mínimo lo habían establecido en este nivel. Un precio mínimo que no permite adquirir la canasta requerida para que una familia en términos sociales pueda tener un buen nivel de vida. El salario mínimo era para que puedas comprar lo mínimo para tu subsistencia y puedas tener las mínimas calorías y te puedas mover físicamente y mover a tu trabajo y vestido. O sea, solo para que compres eso básico. Pero ¿qué pasa? Al ser un precio mínimo, no puede bajar, pero sí puede subir. Así que, ¿qué sucedía en la industria manufacturera? Pues las industrias manufactureras no pagan el mínimo. Los trabajos no pagan los mínimos. Y solo un 10% de la población estaba contratado a este salario mínimo. Por eso es que ahora hemos visto que el salario mínimo sube y sube y sube y no pasa algo. ¿Por qué motivo? Pues porque tendría que llegar primero aquí para alcanzar el equilibrio y después para que tuviera efectos
como un precio mínimo, tendría que estar por arriba del de equilibrio. Así que ustedes pueden leer y encontrar ahí mis programas de radio, siempre lo que les apuntaba, y ya cierro aquí esta pantalla, siempre lo que apuntaba era, hablan de salarios mínimos, súbanlos. No hay problema, es más, quítenlos, por favor. O sea, no fastidien a una persona que pueda ganar más y le estén pagando menos por la existencia de salarios mínimos. Además, tenemos una dependencia de gobierno que se encarga de establecer salarios mínimos. Vean, una dependencia de gobierno, el edificio, funcionarios, mejor quitemos esa dependencia y esos recursos utilicemos de manera eficiente para otra cosa. Pero siempre fueron negados. ¿Por qué se pudo soltar el salario mínimo en México? ¿Y por qué ha subido? Había otro problema. Los salarios mínimos estaban ligados a los contratos de arrendamiento, a los contratos en los juzgados, y entonces las penalidades, las penas se establecían en salarios mínimos. Entonces decían, a ver, tu multa va a ser de 10 salarios mínimos. Te pasaste un alto. Ah, sí, pero resulta que si el salario mínimo sube, entonces todas las multas suben. Y todos los contratos de arrendamiento suben. Entonces vean que se generaba un efecto inflacionario. Y múltiples veces les dijimos, por favor, tienen que desligar estos contratos que son muy importantes a los salarios mínimos. Pónganle tasas, pónganle números, pero deslíguenlos. ¿Qué sucedió? Pues después de 40 años de estar discutiendo esto, finalmente crearon algo que se llama la UME, la unidad de medida. Y esa unidad de medida es lo que sustituyó a los salarios mínimos, y ahora ustedes pueden ver, sus multas van a estar establecidas en 30 UMES. El UME tiene un numerito y entonces ya saben cuánto tienen que pagar. Pero ya no está ligado a los salarios mínimos, y por eso es que ahora podemos observar que sus salarios mínimos han subido. Pero vean que no es un logro de una denominada cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel. No, es simplemente